Recordad, como todo el mundo sabe, pero bueno, recordad que ya ha pasado más de un año desde que se inició la guerra de Ucrania. Entonces, esa invasión rusa a Ucrania, que fue a final de febrero de 2022. Estamos ya en marzo de 2023 y llama la atención que en su momento nos dijeron que las sanciones económicas de Occidente a Rusia iban a acabar o iban a colapsar la economía rusa y eso no ha ocurrido, ¿vale? ¿Que ha tenido un impacto? Sin ninguna duda, ¿eh? La economía rusa lo está sufriendo, pero mucho menos de lo que se había previsto. Entonces la clave de este bloque, de este vídeo, es analizar por qué. ¿Por qué demonios la economía rusa tiene tanta resistencia a esas sanciones impuestas por Occidente? Y voy a ofrecer datos, voy a ofrecer información, dejando muy claro que hay que tener cuidado con esta interpretación de estos datos, porque en época de guerra ya sabéis que por pura propaganda bélica hay mucha manipulación de los datos y de la información. Entonces hay que cogerlo todo un poco con pinza. Eso lo dejo aquí claro, nada más empezar, porque este análisis no puede ser concluyente en ningún caso, ya que lo que hacemos es mirar datos que no sabemos hasta qué punto son fiables al 100%, pero sin ninguna duda, cuando todos los datos van en la misma dirección, pues sería muy raro que todo estuviese manipulado, ¿no? Entonces vamos a ver qué ofrecen los datos y luego ya concluyo un poco con mi visión al respecto de por qué la economía rusa tiene tanta resistencia a las sanciones. Por cierto, no es solo lo que yo piense, sino que me he documentado, informado, he leído muchos artículos, investigaciones y análisis de economistas que se conocen muy bien la economía rusa, que yo en mi máster que hice en la Universidad Complutense de Madrid estudié la economía rusa y algo sé, pero desde luego no soy experto, así que me he apoyado en estos análisis que sí son de gente experta. Entonces yo lo que hago aquí es divulgar esa información que tenéis, por cierto, a disposición. Es pública, transparente y yo voy a facilitar los datos por si queréis profundizar. Traigo una serie de gráficos que creo que nos van a ayudar bastante en este análisis. Antes de ello, me gustaría hacer un poco de promo, pero no es por sacar pecho, sino porque ya hablé en un vídeo que tengo colgado en mi canal de YouTube, que se llama algo así como La sanción económica a Rusia funciona, en el que analicé en unos 10 minutos, en un primer momento, si estaban funcionando o no. Y mi conclusión era que sí estaban funcionando, pero todavía poco, y no sabía qué iba a ocurrir en el futuro. Ahora ya puedo concluir muchas más cosas. Ha pasado un año y vamos a desarrollar ese análisis inicial. Pero os digo para los que seáis frikis de este asunto, que tenéis un vídeo bien argumentado, bien detallado, bien desarrollado en mi canal de YouTube por si queréis verlo, ¿no? Entonces, ¿qué gráficos traigo aquí? Pues la estimación de los organismos internacionales sobre la caída o la bajada del Producto Interior Bruto de Rusia. ¿Vale? Ahí tenéis que para el año 2022 las organizaciones más importantes como el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, el Banco Mundial, estiman que el Producto Interior Bruto de Rusia solo cayó en torno a un 3%. ¿Vale? Como digo, no, los datos oficiales que ofrece Rusia son de solo una caída del 2%. Pero es que estos organismos están hablando de que en realidad ha caído en torno a un 3%, que no es mucho. Os recuerdo, por si no lo sabéis, que en el momento en el que se implementaron estas sanciones, se dijo que la economía rusa iba a caer más de un 10% del PIB. Estas son estimaciones de institutos de estudios financieros, también JP Morgan, el propio Ministerio de Economía ruso estimó a una caída parecida del 8%, ¿vale? Entonces, hemos visto que el año 2022 ha acabado y la economía rusa solo ha caído en torno a un 3%. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Esta es la pregunta que nos hacemos, ¿no? Si las sanciones económicas estaban pensadas para debilitar y para asestarle un buen golpe a la economía rusa, ¿por qué no han funcionado tanto como estaba previsto? Quizás convenga hacer un breve repaso de cuáles eran las sanciones. En ese vídeo que os comentaba tenéis mucha más información. Aquí resumiría lo siguiente. Por un lado, la idea era congelar los activos financieros, las divisas del Banco Central de Rusia para que no los pudiera utilizar. Dólares, euros, ¿vale? Libras, todo eso que estaba registrado en el Banco Central ruso desde marzo de 2022 o febrero, no me acuerdo, de 2022, ya no se podía utilizar. Entonces le ataba las manos a las autoridades monetarias rusas. La idea era pues, que no tuviese capacidad para maniobrar
y defender la cotización del rublo, la moneda rusa, y provocar una inflación por importaciones. Es decir, que tuviesen muchas dificultades para apreciar su propia moneda, y con una moneda más baja comprar cosas en el extranjero le iba a salir muy caro, ¿no? Entonces eso era un tipo de sanción muy importante, y otras era, que ya la sabéis, ¿no? Bueno, aparte de sanciones a patrimonios elevados rusos, ¿no? A la oligarquía, llamada oligarquía rusa, que era para que se congelaran sus activos y todo el rollo. Aparte, las sanciones más importantes eran las de que, dejando fuera la agricultura, los alimentos básicos y la sanidad y los productos farmacéuticos, ¿vale? Que eso es algo muy básico, muy de derechos humanos, que la Unión Europea ni Estados Unidos han tocado. El resto de sanciones iba encaminado a que no pudiesen comprar tantos productos en Europa y en Occidente en general, en Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso lo que hacía era limitar a las empresas rusas de comprar productos fuera, con la idea de que no pudiesen desarrollar su industria armamentística. Estos son los argumentos de la propia Comisión Europea. Tenéis un artículo que os voy a facilitar ahí, donde se ve pues un resumen de todas las sanciones, que llevan más de 10 paquetes, en un año más de 10 paquetes, ha ido la cosa aumentando, sobre todo por problemas, ¿no? Cuando se quería poner una sanción a los productos de, por ejemplo, las joyas, pues claro, los intereses belgas, que son las empresas que vendían joyas, dicen, cuidado, aquí hay que tener mucha precaución con esto porque nos vais a hundir el negocio. Entonces eran limitaciones. O con el caucho, Italia, pues diciendo, no, el caucho no lo toquéis, que yo aquí hago mucho negocio. Entonces veis ahí esa contradicción entre la necesidad o urgencia o declaración de Europa de vamos a fastidiar a Rusia, pero sin tocar nuestros negocios, ¿no? Lo cual no es posible complementarlo. Entonces las sanciones a las importaciones rusas han sido muy progresivas, y sobre todo hay que tener en cuenta que las limitaciones, las sanciones al petróleo y al gas natural han sido de boquilla, sobre todo porque en un primer momento era como, necesitamos el gas ruso y el petróleo ruso. Le ponemos una sanción, sí, muy importante, e impedimos las importaciones de, por ejemplo, el carbón, porque Europa sí tiene mucho carbón, pero el gas natural y el petróleo, cuidado, poco a poco, porque no sabemos si nos vamos a quedar sin estos hidrocarburos, ¿no? Y Rusia, pues, en un primer momento seguía vendiendo hidrocarburos con euros, pero en abril, después de una estocada bastante fuerte que sufrió la economía rusa, que explico en mi vídeo inicial que os he señalado, dijo, pues ahora lo voy a vender todo en rublos. Y eso fue un golpe durísimo para la Unión Europea y sus sanciones, ¿no? Porque, claro, Alemania y Europa en general necesita el gas, y si dice Rusia que o en rublos o en nada, se lo tienen que comer con patatas, ¿no? Entonces, todo ese tipo de sanciones es importante tener en cuenta porque son muy variadas, y la clave del asunto es que tratan o intentan limitar la cantidad de productos que llegan desde Europa a Rusia. Quedaos con eso porque es fundamental. Las sanciones buscan que las empresas rusas no tengan tanta materia prima, tantos elementos, materiales, químicos, recursos naturales de cualquier tipo, minerales, para producir cosas, sobre todo maquinaria bélica, ¿no? Entonces esa era la clave, dejando fuera todo lo que fuera alimentos y cosas básicas, como comentaba, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado con todo eso? Es que lo he comentado y me he extendido aquí porque es fundamental. Para empezar, la bolsa en un primer momento se desplomó. La bolsa en Moscú se desplomó, ya lo sabéis, y tuvieron que cerrarla. Durante un montón de tiempo estuvo cerrada. Claro, si tú cierras la bolsa ya no pueden caer tus valores, nadie puede negociar y no cae. Y de entonces no se ha recuperado, ha caído incluso un poquito más, pero como veis esto es un impacto para las grandes empresas rusas. No es necesariamente un impacto para el resto de la población, ¿vale? A veces se habla, no, la bolsa lo explica todo y afecta a todo el mundo. Bueno, eso es mentira. En España, por ejemplo, solo el 11% de la población española invierte en bolsa. En Rusia no sé los datos, pero será algo parecido. Entonces, este impacto es sobre todo a las grandes empresas rusas. Esto es algo que logró su objetivo, ¿no? No sabemos hasta qué punto ha sido muy dañino para las grandes empresas, pero eso quedó ahí y sigue quedando ahí. Las grandes empresas rusas ahora valen menos, tienen más dificultades para financiarse. ¿Qué pasa con la inflación? Se nos dijo que las sanciones económicas iban a disparar la inflación en Rusia,
en Rusia y solo aumentaron la inflación según estimaciones muy conservadoras por parte de la OCDE, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, al 16%, ¿no? En torno al 16%. Esto que puede sonar mucho, recordad que no está muy lejos de la inflación que hemos llegado en España, que ronda el 8%, y está por debajo de otros países como los Países Bajos, de Estonia, Letonia y Lituania, de Polonia, ¿vale? Hay muchos países que han tenido una inflación más alta, que no han sufrido sanciones. Es que el año 2022 ha sido un año de inflación. Entonces, que Rusia haya tenido un 16% de inflación es dañino, pero no es la hecatombe que había planeado Occidente, que iba a ocurrir por culpa de las sanciones. Entonces, este dato está ahí, según las estadísticas oficiales de Rusia, de las que no nos podemos fiar mucho. Tampoco es que nos podamos fiar mucho de las estimaciones de la OCDE, Fondo Monetario Internacional y tal, pero bueno, eso es los datos con los que tenemos que jugar. Según los datos oficiales de Rusia, en realidad, pues la inflación era todavía menor en 2022, ¿vale? Y por supuesto en 2023, con el abaratamiento de la energía y la distensión de los problemas logísticos internacionales, pues la inflación va a ser más baja. Este gráfico es el clave para explicar por qué Rusia ha aguantado tanto, al menos hasta el momento. Sobre eso hablaremos. 2023 empieza un nuevo periodo, una nueva fase para Rusia. Ahora explicaré por qué. Pero fijaos, este gráfico, que es por parte de las instituciones europeas, es de Eurostat, la Oficina de Estadística Europea, se ve cuál es el comercio de la Unión Europea con Rusia, ¿vale? Tenéis la línea de arriba, el azul, son las importaciones, es decir, es lo que compra Europa a Rusia, ¿vale? Que ha bajado muy poquito, lo veis ahí, a partir de marzo, a partir de la guerra, baja muy poquito. ¿Por qué? Pues porque la Unión Europea necesita, vuelvo a lo mismo de antes, necesita el gas natural de Rusia, necesitaba al menos, sobre todo antes, ahora ya menos, se han independizado, Europa se ha independizado, ahora ya se han instalado centrales para licuar el gas natural a una velocidad de vértigo, para licuar el gas natural que proviene de otros sitios, como de Estados Unidos, que es más caro, ¿vale? Es mucho más caro que el de Rusia, pero ahora en un primer momento se necesitaba, hasta que se construyesen esas instalaciones, se necesitaba el gas ruso, el petróleo ruso, y entonces las importaciones bajaron muy poquito. Y fijaos, claro, eso es la Unión Europea comprando todavía hidrocarburos a Rusia y llenándolos de dinero en un primer momento de euros que no podían utilizar y en un segundo momento, a partir de abril, de rublos que sí podían utilizar. Importantísimo eso, ¿no? Y fijaos, la segunda línea son las exportaciones, es decir, los productos que no quería la Unión Europea que llegaran a Rusia. Y eso sí que cayó mucho, cayó sobre todo en los productos minerales, metálicos, químicos, etcétera, plásticos, siderúrgicos en general, ¿vale? Cayó mucho, pero eso le ha venido bien a Rusia, por lo que ahora comentaré. La clave del asunto ha sido que Rusia ha perdido solo un poquito de ingresos de fuera, ¿vale? O sea, le sigue llegando dinero del extranjero, porque dependen de Rusia, de esos hidrocarburos que os comentaba, y la contrapartida ha sido que Rusia no ha dejado de comprar muchos productos fuera, en la Unión Europea. Ahora voy con el resto del mundo, ¿vale? Entonces, eso le ha venido bien a Rusia porque, ¿veis esa brecha se le incrementa. Esa brecha, que sería el superávit comercial, se le incrementa a Rusia. Lo que quiere decir es que le llega a Rusia mucho más dinero por parte de Europa del que envía a Europa. Y eso fortalece su moneda, fortalece el rublo, porque la gente demanda rublo para comprar petróleo y tal, y no se demanda muchos euros para comprar otro producto porque está prohibido, porque directamente está sancionado. Como digo, progresivamente cada vez más productos estaban sancionados. Claro, que Rusia no pueda comprar determinados productos es un ostión para muchas empresas. Algunas empresas industriales en Rusia han caído hasta el 90%, ¿vale? Otras al 30%, pero no se ha extrapolado eso a destrucción de empleo, porque ya sabéis cómo es Rusia. Rusia es una economía muy planificada, muy controlada por parte de las autoridades. Y las grandes empresas tienen un vínculo tremendo, un vínculo político tremendo con el gobierno, ¿no? Entonces, el gobierno
ha tenido muchos ingresos, ahora voy con ello también, para poder ayudar a este tipo de empresas y ha sostenido el empleo y ha dado ayudas. Entonces el impacto en el empleo para este tipo de empresas, que no son todas, recordémoslo, las empresas exportadoras en Rusia son bastante, pero no son ni mucho menos el grueso. El grueso de las empresas rusas, como en cualquier otro país, son de servicios de proximidad, de alimentación, de sanidad, de educación, de servicios de abogacía, peluquería, ¿vale? Todo lo que esté cerca en los barrios, eso no le afecta mucho comprar productos fuera. Pero las empresas industriales sí, muchas han caído, pero claro, al hacer ese promedio, como son pocas empresas en el total, pues el impacto en el Producto Interior Bruto no ha sido tan elevado. Fijaos que esa brecha se ha ido reduciendo. Fijaos aquí, ese superávit comercial de Rusia se ha ido reduciendo y eso es porque poco a poco Occidente se ha independizado de esos hidrocarburos rusos. Y ya veremos que en diciembre, bueno, lo comento ya, en diciembre por fin se puso una sanción importante al petróleo ruso. En un momento en el que ya dijo Europa, ya me lo puedo permitir, ya estoy independizado de Rusia, ya no tengo tanta dependencia energética. Por cierto, primero las sanciones fueron solo por barco. No puede llegar petróleo de Rusia en barco, pero por las tuberías que siga llegando a expuertas porque lo necesitamos. Y en realidad solo las sanciones a ese tipo de llegada, esa forma de que llegue el petróleo a Europa, ha sido a partir del 23 de febrero de este año. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta porque ahora hay una nueva fase en la que Europa se ha, por fin, hecho menos dependiente, se ha despegado de Rusia y ya puede ponerle sanciones mucho más potentes. Ha tenido la suerte Europa de que el invierno no ha sido tan potente. Esto es también llamativo porque Rusia históricamente ha ganado las historias gracias al invierno, ¿no? Primero con Napoleón, luego con Hitler y ahora en este tipo de guerras, si me permitís la anécdota, la broma, aunque sea un tema muy serio, es que el invierno no ha ido a su favor, sino a favor de la Unión Europea, porque no ha sido tan bestia, no ha sido tan frío y la Unión Europea no ha necesitado tanto calentarse, ¿no? Tanto poner la calefacción, ¿no? Entonces, eso es lo que explica un poco ese cierre en la brecha. Y por producto aquí lo podéis ver también. Como yo os decía, el carbón sí que Europa se lo pudo sancionar, pero aún así le seguía comprando, fijaos, un poco menos de la mitad, carbón sería coal, esa primera gráfica que veis, pero fijaos, con otros productos como el níquel, es que nada, es que si Rusia tiene todo el níquel del mundo o que necesita Europa se lo compra. Y ya puede decir misa sobre los temas bélicos y tal, que la economía es la economía para la Unión Europea y ha seguido comprándole. Luego gas natural ha reducido bastante la dependencia, pero lo ha comprado mucho. Aquí tenéis fertilizantes que se realizan con energía, no lo olvidéis. Petróleo, una reducción mucho más baja. Y luego en hierro y otro tipo de metales, pues la reducción ha sido baja, pero no mucha, ¿vale? Entonces esto es lo que explica que, aunque ¿cómo decirlo? El discurso de la Unión Europea haya sido de no, muchas sanciones muy fuertes a Rusia, en realidad por la puerta de atrás le han seguido comprando muchos productos porque económicamente lo necesitan y no querían sufrir ese coste económico. Aquí podéis ver otro gráfico de las importaciones y exportaciones para que veáis, es un poco lo mismo de antes, no me interesa tanto, es verdad que las exportaciones rusas han caído, pero también mucho las importaciones, entonces eso le ha venido bien a Rusia para fortalecer el rublo, vuelvo a lo mismo de antes. Y aquí hay un gráfico que os va a gustar, porque se ve a quién está Rusia comprándole ahora los productos que Europa ya no les compra. ¿Vale? Recuerdo, Europa ha dicho, ya no te voy a vender productos, pero Rusia los ha buscado en otras partes. Aquí lo tenéis, dependiendo de lo que sea, por ejemplo, carbón, ahí tenéis gas licuado, tal, se lo compra a otros países. China, Corea del Sur, Turquía, India, Japón, ¿vale? Taiwán. Estos son materias primas muy clave. Pero también, y no tengo ningún gráfico, no lo he traído, pero sí que se puede ver en los datos cómo, aunque Rusia ya no compre tanto a Europa, ha empezado a comprar mucho a Armenia, a Kirguistán, a Kazajistán, a Turquía, a India, a China, ¿vale? Y al mismo tiempo esos países le han vendido más a Europa. Sobre todo los primeros que he comentado, ¿no? Los del centro del Asia, de la zona de los Urales, Armenia, Kirguistán, etcétera, etcétera. Entonces está claro, o sea, no hace falta ser experto para saber que se está utilizando la zona de Turquía, Armenia y tal para comprar productos a Europa y luego lleguen a Rusia.
Es evidente, se hace, por supuesto, saltándose las sanciones, con un montón de problemas, obstáculos, limitaciones, todo seguramente ilegal, falsificando documentos, ¿vale? Pero se está haciendo. No hay ningún tipo de duda de que se está haciendo, porque si no, ¿cómo es posible que Europa ahora esté vendiendo mucho más a esos países pequeñitos y esos países pequeñitos estén vendiendo mucho más a Rusia? Madre mía, es que, como os digo, no hace falta sumar 2 y 2. Es que Rusia se está buscando la habichuela por otro tipo de sitios que luego esos sitios compran a Europa porque no tienen sanciones ellos. Entonces, han buscado la trampa de las sanciones. Es lógico, se podía hacer, se podía prever también, ¿no? Y eso le ha dado mucho respiro a Rusia, sobre todo también contar con China, que aunque es una economía muy potente, pues no puede producir todo lo que producía la Unión Europea ni Estados Unidos, pero sí lo ha podido lograr a través de intermediarios, ¿no? Y aquí tenéis el superávit comercial, por cuenta corriente, que es sumando también las remesas y las transferencias de Rusia. Fijaos, a partir de marzo se dispara, pero eso son unas cantidades que no os podéis ni imaginar. Estamos hablando de más del 10% en superávit por cuenta corriente sobre el Producto Interior Bruto. Un nivel que ni China lo ha conseguido en el mejor momento de su historia. Estamos hablando de que Rusia se ha hecho de oro gracias a la pandemia en términos de superávit por cuenta corriente. Vuelvo a lo mismo, le ha llegado mucho dinero desde fuera. ¿Por qué? Porque ha seguido vendiendo hidrocarburos y otras materias primas y no ha podido comprar en el extranjero tanto como compraba antes. Entonces, claro, se le ha llenado de puertas las cuentas por rublos, por ese comercio internacional, y eso le ha permitido revalorizar su moneda. Que fijaos, este gráfico es el tipo de cambio de los rublos con respecto a los dólares. Está invertido, ¿vale? Sería el número de rublos que consigues comprar con $1. Entonces, en el momento de la guerra se dispara eso. Es decir, que con $1 podías comprar muchos rublos. Los rublos empezaron a valer muy poco, perdieron mucho valor. Pero enseguida en abril ya la cosa cayó. No solo cayó, sino que mejoró muchísimo. Mejoró tanto que en verano, podías comprar $1 con muy pocos rublos, ¿vale? Ahí tenéis, con 50 rublos casi. Es decir, el rublo estaba muy fuerte y eso tampoco le venía bien a Rusia. Y ahí es cuando el Banco Central de Rusia dijo, no podemos seguir teniendo un rublo tan fuerte, vamos a intentar equilibrarlo. ¿Cómo? Pues utilizamos yuanes, utilizamos yenes y moneda. Bueno, los yenes no sé si sufren la sanción, no lo sé. Pero utilizamos monedas extranjeras que sí podemos tocar, no como los euros, las libras y los dólares, y compramos nuestros propios rublos en el mercado financiero. Y eso, hacemos lo contrario, ¿vale? Me he liado. Con los rublos que tenemos tantísimo, compramos moneda extranjera y así lo que hace es devaluar un poco el rublo porque estaba muy fuerte. Cuando tienes un rublo muy fuerte, comprar fuera te sale muy caro. Es verdad que vender pues es mucho más barato, pero comprar fuera es mucho más caro, ¿no? Entonces, hasta la institución monetaria ha tenido que intervenir, pero fijaos que es el resultado inverso al que pretendía la Unión Europea con sus sanciones, que era deteriorar el valor del rublo y provocar una inflación por el lado de las importaciones. Y aquí lo que ocurrió al revés. Rusia tenía el problema inverso. Es que me río porque es de risa, ¿no? Allá de todo el dolor que está provocando la guerra, no lo he dicho en ningún momento, ¿eh? Mi posición es no a la guerra en cualquier país, en cualquier parte, ¿eh? Entonces, como estoy aquí hablando solo de economía, quizás queda un poco frío y tal, pero esa es mi posición. Entonces, la clave es que se ha conseguido lo contrario a lo que se pretendía, que era deteriorar reducir, debilitar el valor del rublo, y se ha hecho lo contrario, ¿no? ¿Por qué? Porque las típicas crisis financieras que sufren los países capitalistas es por lo contrario, porque compras mucho fuera, entonces se te deteriora mucho tu moneda y eso te acaba generando inflación. Los países subdesarrollados, los que están en desarrollo, sobre todo en África y en Latinoamérica, es su problema principal. Sufren inflación porque su moneda se devalúa mucho. Tienen un déficit por cuenta corriente, compran mucho fuera, no logra vender mucho con alto valor añadido en su territorio y eso les genera inflación por el lado de las importaciones. A Rusia le ha pasado lo contrario, ¿no? Y voy terminando con los efectos fiscales de todo este asunto, ¿vale? No sé si me dejo alguna cosa más por comentar, porque este tema es muy complejo, pero si no, lo podemos debatir luego, ¿eh? Si no, lo comentáis en el chat o en la caja de comentarios si lo estáis viendo en diferido. Fijaos, ¿qué ha pasado con el saldo público en Rusia? Pues algo parecido a la cuenta corriente, ¿no?
Tened en cuenta que muchas figuras tributarias están asociadas a las exportaciones y a las importaciones. Entonces, si tú ahora de pronto tienes mucho dinero entrándote, pues buena parte de ese dinero tributa y tiene muchos más ingresos el Estado ruso. Entonces ahí podéis ver cómo los ingresos, que es la barra azul, se ha comportado muy bien desde la guerra, sobre todo en marzo, en abril y luego al final, ¿no? Salvo en diciembre. ¿Qué ha pasado ahí? En diciembre lo que ocurre es que se pone en marcha por fin las sanciones al petróleo y que además, que no sabemos muy bien por qué, bueno, yo no lo sé muy bien por qué, ha sido cuando Rusia ha aumentado más el gasto militar. Ahora voy con ello, con un gráfico, ¿no? Por si alguien que sepa más de geoestrategia puede comentarlo, pero la clave es que si os fijáis la línea gris, que es el saldo restante, si al Estado de Rusia le queda dinero o no después de hacer todas esas transacciones, si está por encima del cero es que está ganando dinero, o sea, tiene superávit fiscal, que era lo que no quería conseguir Estados Unidos y la Unión Europea, la OTAN en general, ¿no? Salvo en diciembre, que sí por fin han entrado en vigor pues, las medidas más serias contra el petróleo, pero hasta ese momento nada. ¿Qué va a pasar en 2023, que ya llevamos 2 meses? Pues un poquito de lo mismo, ¿eh? ¿No? Lo de diciembre fue muy bestia, pero en enero y en febrero se ha mantenido, es decir, el Estado ruso está ingresando poco, ya porque no vende tanto petróleo, sobre todo, y además los gastos no se le han reducido mucho, con lo cual tiene déficit fiscal, que tampoco quiere decir que le deje las manos atadas, porque recordad que mientras tenga superávit por cuenta corriente, tiene muchos rublos y el Estado ruso puede gastar más de lo que ingresa manteniendo la prima de riesgo controlada sin ningún tipo de problema. Si os interesa este tema en particular, la teoría monetaria moderna, tengo muchos vídeos, un libro ahí también al respecto, se aborda de una forma muy sencilla y muy completa en mi opinión, y muy acertada. ¿Y qué ha pasado aquí por tipo de ingreso? Pues ahí lo podéis ver. La zona roja, la barra roja, sería los ingresos derivados de las exportaciones de petróleo y gas, ¿no? Entonces, como veis, en marzo y en abril se dispara con la guerra, por lo que estábamos hablando, y eso se ha ido reduciendo por las sanciones al petróleo solo a partir de diciembre de 2022. Y en enero y en febrero de 2023 ya los ingresos por gas y petróleo son mucho más bajos. Entonces Rusia ahora está teniendo menos ingresos, que como digo no tiene por qué ser un problema, pero sí es verdad que a partir de diciembre, cuando por fin se han aplicado, perdonad que insista mucho en esto, las sanciones al petróleo, ahí es cuando ya por fin se va notando algo, pero hasta ese momento nada, hasta el momento en el que Europa dependía del petróleo ruso, pues por mucho que hablaran, en realidad no le afectaba casi nada a Rusia. Y por último, aquí tenéis el gasto, pero el gasto militar, ¿vale? El gasto público en general, pero veis que en enero y en febrero se ha disparado por gasto militar según los estudios que yo he podido acceder, ¿vale? Entonces, que no sé por qué ahora se aumenta y no antes, si la guerra lleva ya desde marzo, ni idea, pero el gasto público sí que se ha disparado, a lo mejor no solo por gasto militar, pero se ha disparado en enero y en febrero, ahí lo podéis ver, en 2023, y eso le deja menos margen de maniobra fiscal, aunque como os comento, en verdad el margen es muy amplio porque tiene muchísimos rublos ingresándolos por la cuenta corriente. Entonces voy ahora con las conclusiones. Las conclusiones puede beber porque llevo un buen rato hablando y me estaba quedando sin saliva. A ver, ¿cuáles son mis conclusiones? Aunque la habéis podido leer entre líneas, ¿no? Que en realidad a Rusia no le ha afectado tanto las sanciones porque al haberle limitado la cantidad de importaciones, la cantidad de productos que puede comprar en Europa, lo que ha hecho ha sido mejorarle su saldo comercial, que entre mucho más dinero del extranjero del que sale al extranjero. Entonces Rusia se ha llenado de rublos, sobre todo cuando empezó a vender el petróleo y el gas natural en rublos, y eso le ha mantenido la moneda fuerte, un tipo de cambio fuerte, que ha tenido incluso que bajar porque no le venía bien tenerlo tan fuerte, y eso es, al fin y al cabo, la explicación más potente de todas, de por qué hasta diciembre Rusia no ha tenido ningún tipo de problema, ha tenido muchos ingresos, y sí que ha habido empresas, las relacionadas con la industria, que han tenido muchos problemas, yo decía, una producción que ha bajado hasta el 90% en algunos casos, pero que no se ha acabado de extender por toda la economía, ¿no? Ya os decíamos, el PIB solo ha caído un 3%, más o menos, cuando se preveía, incluso por las autoridades rusas, que iba a bajar más de un 8%.
Con lo cual, no le ha salido bien la jugada a Occidente, en buena medida porque Rusia se ha buscado intermediarios para comprar productos a Europa a través de, como decía, Armenia, Turquía. Turquía estaba en contra de casi todas las sanciones, ha costado muchísimo que apruebe, que dé su apoyo a las sanciones de Occidente. Y otros países como India, como China, pues han podido proveer de materias materias primas y minerales y materiales que no podía comprar a la Unión Europea. Si eso se lo suma a que tenía, bueno, genial, hemos recibido un raid de reinas y repollo, así que bienvenidos todos. No sé hasta qué punto os interesará este tema, que es por qué Rusia está aguantando tanto a pesar de las sanciones económicas, pero aquí estamos. Ahora enseguida vamos a pasar al chat a debatir sobre ello porque estamos terminando con las conclusiones. Como os decía, por un lado, Rusia está aguantando, o al menos ha aguantado hasta 2023, porque la Unión Europea no ha dejado de romper sus vínculos, ha necesitado el petróleo y el gas natural de Rusia y eso le ha llenado de rublos las cuentas del Banco Central en Rusia. Y por otro lado, como decía, porque Rusia ha utilizado intermediarios, ha tirado por Armenia, por Kirguistán, por Kazajistán, por Turquía para comprar los mismos productos. Por supuesto, en un nivel inferior, con obstáculos, saltándose las sanciones, con certificados falsos, por supuesto, ¿no? Pero eso le ha dado un balón de oxígeno a Rusia. Y solo a partir de las sanciones impuestas en diciembre, que es un límite al precio del petróleo incluso, en diciembre de 2022, solo a partir de ahí lo ha notado más Rusia. Y ya veremos hasta qué punto 2023 lo acaba notando. Mucho más o mucho menos, pero como decía, de marzo hasta diciembre Rusia ha estado bastante holgada, ha estado bastante bien en comparación con lo que se preveía, porque ha tirado de aliados internacionales y porque el hecho de no poder comprar productos a la Unión Europea le ha mejorado sus cuentas, como os decía, ¿no? Para no extenderme con este tema, lo dejo aquí.